Dejamos por un momento a los demonios concretos, para responder la pregunta que atraviesa toda la serie. Si un ángel cae, si pierde el cielo, ¿por qué conserva los poderes del coro del que cayó? La pregunta arde en silencio, como una llama que no se atreve a moverse. Porque allí está la paradoja. ¿Cómo puede Agares seguir siendo, en algún sentido, una virtud? ¿Cómo puede Raum conservar algo del trono del juicio? No es una duda menor, ni un adorno oscuro de la imaginación. Es una paradoja, y la teología cristiana la pensó durante siglos. Y la respuesta, apenas entrevista, como escrita detrás de un velo, está en tres nombres: Pseudo Dionisio, Gregorio Magno, y sobre todo, Tomás de Aquino. Antes que los grimorios, están las escrituras. Allí, en la penumbra primera de la doctrina, San Pablo, en la carta a los Colosenses, nombra a tronos, dominaciones, principados y potestades, como cosas creadas por Cristo y para Cristo. No los presenta como fantasía tardía, sino como nombres inscritos en el orden mismo de lo creado. Y luego, en la carta a los Efesios, vuelve a decir, principado, potestad, virtud y dominación. Pero la luz se oscurece. Porque en esa misma carta advierte que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, las fuerzas espirituales de la maldad. Así, los mismos nombres de los coros angélicos aparecen, en la Escritura, aplicados también a las potencias del mal. La semilla de toda esta tradición está ahí. En el siglo V, o quizá en el VI, un autor que firmó como Dionisio Areopagita ordenó a los ángeles en 9 coros, repartidos en 3 tríadas: serafines, querubines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Aquel orden recibió un nombre grave: la jerarquía celestial. No era una simple enumeración, sino un mapa del cielo. Después, Gregorio Magno, en su homilía 34, enumeró los mismos 9, y les dio función. Por las virtudes se obran milagros, las potestades reprimen a los poderes adversos, los tronos son la sede del juicio, los ángeles anuncian. Y siglos más tarde, ese mismo mapa del cielo sería usado por los grimorios para situar a sus demonios caídos, como si toda caída necesitara primero una altura. Y entonces llega Tomás de Aquino, en el siglo XIII, con una distinción que parece abrir la cerradura en silencio. En su Suma Teológica se pregunta si los demonios pertenecen aún a los órdenes angélicos. Y su respuesta no cae de golpe, desciende, pausada, como una llama sobre un manuscrito antiguo. Según la gloria, no. Los demonios ya no están en ningún orden, porque perdieron la gracia. Pero según la naturaleza, sí siguen en ellos, porque no perdieron sus dones naturales. Y añade que es probable que algunos cayeran de cada uno de los órdenes. Ahí está la clave. Al caer perdieron la caridad, la gracia, la gloria, pero no la inteligencia, ni el poder, ni la jerarquía natural con que fueron creados. Por eso conservan la fuerza de su coro, sin su luz. Con esa clave, toda la serie se ilumina, lentamente, como una figura revelada por una llama mínima. La función angélica no desaparece en el demonio, permanece, pero invertida. Es su sombra. El milagro de las virtudes se vuelve prodigio ambiguo, en Agares y Barbatos. El gobierno de las dominaciones se vuelve coerción, en Paimon. La potestad que encadenaba demonios se vuelve poder sin dueño, en Belet. El juicio de los tronos se vuelve robo y destrucción, en Raum. El mensaje de los ángeles se vuelve adivinación, en Cain. No es otra naturaleza, ni otra potencia.
Es la misma naturaleza, la misma potencia, pero vuelta hacia abajo. Poder sin gloria. Esa es la definición teológica del demonio caído de un coro. Conviene una honestidad de fondo. No hay un único orden de los 9 coros. Tomás de Aquino, en la Suma, lo dice sin rodeos: Dionisio y Gregorio Magno coinciden en todo, salvo en 2 coros. Dionisio coloca las virtudes bajo las dominaciones y sobre las potestades, y los principados bajo las potestades. Gregorio, en cambio, intercambia esos dos, pone los principados entre las dominaciones y las potestades, y las virtudes más abajo. Uno se apoya en la carta a los Efesios, el otro, en la carta a los Colosenses. Cuando decimos que un demonio cayó de tal coro, hablamos dentro de esta tradición, no de un dogma cerrado. Lo decimos porque la Goesia lo escribe, no porque nosotros lo inventemos. ¿Por qué, entonces, un demonio conserva el poder del coro del que cayó? La respuesta más precisa la da Aquino. Al caer, el ángel perdió la gracia y la gloria, pero no su naturaleza. En la Suma escribe que los dones naturales permanecen enteros en los demonios, y que por eso su conocimiento natural no fue disminuido. Y cita a Dionisio, que había dicho algo aún más rotundo, que ciertos dones concedidos a los demonios permanecen intactos y resplandecientes. Un ángel es simple, no se le puede amputar una parte como a un cuerpo. Perdió el amor, no el poder. Por eso la fuerza de su coro sobrevive en él, como un fuego sin luz. Aquino va más lejos, y se pregunta si existe orden y jerarquía también entre los demonios. Su respuesta es sí. La misma disposición natural de los demonios, dice, exige que haya autoridad entre ellos. El que fue creado superior sigue mandando sobre el inferior. Pero con una diferencia terrible. Entre los ángeles buenos hay iluminación, unos conducen a otros hacia Dios. Entre los demonios, uno no ilumina a otro, a lo sumo le comunica su pensamiento por medio de la palabra. La jerarquía del cielo sobrevive en el infierno, pero ya no como orden de servicio, sino como orden de castigo. Y queda la pregunta del principio, ¿por qué cayeron? Aquino responde que el primer pecado de un ángel no pudo ser otro que la soberbia, no querer someterse a un superior cuando la sujeción era debida. Y precisa algo que ilumina toda la serie, que el que pecó fue el más alto de todos. Cuanto mayor la excelencia, mayor la tentación de bastarse a sí mismo. Por eso la tradición puso al frente de la caída a Lucifer, el portador de la luz, de quien Isaías dice, como caíste del cielo, tú que te alzabas con la aurora. Los que más cerca estaban del trono, fueron los que más hondo cayeron. Y por haber sido los más altos, conservaron el poder más terrible. La paradoja, al fin, tenía respuesta. A la luz vacilante de las velas, quedaba dicho con una claridad severa, los demonios conservan la naturaleza y el poder de su coro, pero no la gracia ni la gloria. No era una invención tardía, ni una sombra añadida por la imaginación. Lo dijeron la Escritura, Dionisio, Gregorio y, con precisión, Tomás de Aquino. Así se cerraba la reconstrucción documental de fuentes reales, teológicas e históricas, reunidas con fines de estudio. No era una afirmación de fe, sino la explicación de cómo pensaron estas cosas quienes las escribieron. Poder, sí, pero poder sin gloria. Fuerza caída, inteligencia sin resplandor, jerarquía sin bienaventuranza. Y en el próximo capítulo, iremos aún más atrás, a las fuentes más antiguas y oscuras de toda esta tradición.